del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 16 constitucional. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, el derecho al respeto de la vida privada, al honor y la imagen de la persona son considerados en diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado. Al respecto, podemos mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por imagen personal entendemos a nuestra apariencia física, que puede ser captada en dibujo, en pintura, en escultura, fotografía y video, ser reproducida, publicada y divulgada por diferentes medios, entre los cuales podemos señalar la televisión, los medios impresos, el cine, los correos electrónicos y el Internet. Lo acelerado y novedoso de los medios de comunicación para captar y distribuir la imagen de las personas pone de manifiesto la necesidad de defender los derechos de la personalidad y la imagen. Garantizar la protección del derecho a la imagen en nuestra Constitución implicaría que toda persona podría impedir que se reproduzca su propia imagen por cualquier medio sin autorización expresa o tácita, obligando así al respecto a la esfera íntima y personalísima de los ciudadanos, evitando que su imagen sea explotada comercialmente sin su autorización. El derecho a la imagen se encuentra salvaguardado en diversas constituciones iberoamericanas. La Constitución española, en la sección de Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, en su artículo 18, establece que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En la Constitución portuguesa, por ejemplo, en su artículo 26, se reconoce a todos el derecho a la identidad personal, al derecho de la personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra, a la reserva de la intimidad de la vida privada y familiar y a la protección legal contra cualesquiera formas de discriminación. Este derecho también es tutelado en la Carta Magna de la República Federativa de Brasil, que en su artículo 5, en el numeral 10, señala que son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño material o moral derivado de su violación. En Perú, por ejemplo, la Constitución señala en su artículo 2, numeral 7, que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. La Constitución Política de la República del Ecuador señala en su artículo 23, numeral 8, que el Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, y la ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. La Ley Suprema de Paraguay, en su artículo 33, contempla el derecho a la intimidad y en su segundo párrafo establece que se garantizarán el derecho a la protección de la intimidad, de la igualdad y de la imagen privada de las personas. En el artículo 2 de los derechos y garantías fundamentales de la persona de la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 2 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Y en lo que respecta a México, a pesar de que nuestra Carta Magna en el artículo 6º establece como limitante a la libertad de expresión el respeto a los derechos de un tercero, que en el artículo 7º se limita la libertad de imprenta y al respeto a la vida privada, y que en el artículo 16 se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, y que en ningún caso se hace explícito la protección del derecho a la imagen. Nuestra legislación federal protege el derecho a la imagen en el Código Civil, en su artículo 16, al establecer que estarán sujetos a la reparación del daño moral aquel que ofenda el honor, ataque la vida privada, a la imagen propia de una persona. Además, la defensa de la imagen en México se encuentra regulada en la Ley Federal de Derechos del Autor, en el artículo 4 de la protección al derecho de autor, en el capítulo 2, denominado de las obras fotográficas, plásticas y gráficas. Así, nuestra Ley de Derechos de Autor reconoce la supremacía del derecho a la propia imagen sobre el derecho de autor. Sin embargo, la protección que garantiza tanto el Código Civil como la Ley Federal de Derechos de Autor se considera insuficiente, toda vez que, como se ha señalado en párrafos precedentes, se trata de un derecho fundamental y autónomo de las personas para proteger su identidad. Por ello, pongo a su consideración para que en el texto constitucional del artículo 16 se agregue el que toda persona tenga derecho a la protección de su imagen. Considero se trata de un paso importante para poder legislar de manera efectiva en la materia. Recordemos que desafortunadamente en nuestro país los problemas asociados a este derecho se presentan una vez que el daño ha sido consumado. Por ello, la propuesta constitucional para intentar evitar los daños y dar mayor protección a la esfera particular de las personas están en este documento. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora. Túrnense las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.